Asociadas van a tener cierto ¿Algo más? Ok, entonces, las proteínas del complejo mayor y los receptores de células T solo reconocen proteínas, péptidos en realidad, chiquititos, de no más de 30 aminoácidos. Mientras que las inmunoglobulinas, repito, reconocen prácticamente de todo, en cualquier condición. Son sumamente eficientes con una gran capacidad de discriminación. Tan eficientes son que nosotros podemos explotar esta habilidad de discriminación a través de, por ejemplo, técnicas de inmunohistoquímica. ¿Para qué usarían una técnica de inmunohistoquímica? Para separar receptores. Sí. Para separar células, sí. Pero inmunohistoquímica. Eso se llama citometría de flujo. La separación de células usando receptores es citometría de flujo. Y técnicas inmunohistoquímicas. Inmunohistoquímicas. Histo, ¿qué es histo? ¿Qué significa histo? Tejido.
Entonces, ¿para qué hacer una técnica inmunohistoquímica? Para reconocer diferentes sustancias en los tejidos. Pueden ser receptores o no, puede ser cualquier molécula. Yo puedo, por ejemplo, teñir con inmunohistoquímica la colágena tipo 4. Y ustedes han visto son esto. O puedes buscar solamente, no sé, melanina en una célula. O alguna molécula en particular y lo haces a través de los anticuerpos. Así que la habilidad de los anticuerpos de discriminar es tan importante que nos permite usarla para muchas cosas. Las inmunoglobulinas van a encontrarse en la superficie de diferentes células y circulantes. En la superficie, ¿cuáles serán las células que tienen inmunoglobulinas en su superficie? ¿Plasmáticas o B? Las plasmáticas no tienen anticuerpos. Las plasmáticas producen anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos hay en las células B nativas? ¿Qué más? Y las de memoria. Tenemos células B de memoria, ¿no? ¿Qué inmunoglobulinas hay? ¿Qué más? ¿Y qué más? IgG, IgA, IgG, IgA y la IgE en las células de memoria. ¿Cuáles serán las inmunoglobulinas secretadas? Pues todas menos la D. La D no tiene forma secretada. Ok, la cadena pesada tiene aproximadamente 55 kilodaltons y las cadenas ligeras 25 kilodaltons. Y aquí vemos las diferentes variedades de cadenas. Alfa, delta, epsilon, gamma y mu. Cuando hablamos de gamma globulinas, nos estamos refiriendo a las gamma globulinas, las que tienen cadenas gamma. Cada una de las inmunoglobulinas se va a diferenciar, por supuesto, por su tamaño, por su secuencia de aminoácidos y por su glucoforma. La glucoforma se refiere a la cantidad o contenido de carbohidratos, lo que le va a dar a nuestra inmunoglobulina su especialización y su especificidad en su función. Dentro de las diferentes variedades de inmunoglobulinas que ya conocen, tenemos a la IgA, que hemos dicho, ¿qué dijimos de la IgA? Están las mucosas, es la más abundante en el cuerpo. Y en la sangre tiene una concentración de 3.5 miligramos por mililitro y 6 días de vida media. Es un dímero y se encarga de la respuesta, de la defensa frente a cualquier bicho que entre por las mucosas. Luego tengo por acá a la IgD, la inmunoglobulina delta, que no tiene variedades de cadenas. En sangre apenas tenemos trazas, mínimas concentraciones, vida media 3 días si es que hubiera, y ya dijimos, forma parte del receptor de la célula B nativa. La IgE tiene 2 días de vida media, cadena epsilon, 0.05 miligramos por mililitro de concentración en sangre y se encarga de la defensa frente al mintos y de la hipersensibilidad inmediata. Esta célula tiene 2 días de vida media, pero se va a encontrar de manera más abundante unida a sus receptores de fracción constante en los mastocitos y las células cebadas y los basófilos, mastocitos o células cebadas y los eosinófilos. La IgG tiene 4 variedades, 23 días de vida media, monómero. ¿Y qué hace la IgG? Funciones de la IgG. Ahí dice. Es responsable de la memoria. ¿Qué más? Atraviesa la barrera placentaria dándole inmunidad al bebé. ¿Qué más?
opsonisa, principal opsonina. ¿Qué más? Inmunidad oral, activa complemento y... Aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué? Apala bien, pues. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En la traducción, ¿no? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Que eso hace la IgG, la más abundante. Fíjense la vida media, por favor. La IgM es la de respuesta inmune primaria, una sola variedad de cadenas. Le gusta andar en pentámero, 5 días de vida media y va a ser parte del receptor de la célula nativa y activa sistema de complemento en su forma de grapa. ¿En qué momento de una infección aparece la IgM? ¿A los cuántos días? Entre el quinto y el séptimo día empieza. ¿Y cuántos días va a durar elevada la IgM? Más o menos 5. Más o menos, claro. Y luego la IgG, ¿en qué momento se empieza a producir luego de un proceso infeccioso? ¿Qué? Cuando tienes cuánto tiempo de evolución de la infección. Entre 12 a 14, 15 días. ¿Y se mantiene elevada la IgG? Un mes más o menos. Un mes. Puede ser más, depende de lo que te ha durado la infección. Así que, digamos, si les damos viruela del mono. Buenas noches. Hola. Bien. Viruela del mono, ¿cuánto tiempo va a durarles su IgG? Elevada. No, unos dos meses. Claro, porque te curas sin lesiones por ahí del día 21 a 28 y te dura un mes más, porque todavía estuviste produciendo y simulando la producción de la IgG. Ahora, ¿te va a volver a dar viruela del mono? No, la viruela del mono no repite, es como la viruela humana o la viruela de la vaca. No repite. ¿Por qué no repite? Bueno, hasta hoy, ¿no? Mañana no sé, pero hasta hoy no repite. Ah, siempre hay memoria. Porque no muta. O sea, no muta con la frecuencia que mutan los demás. ¿Por qué razón? Porque el virus de la viruela del mono es de DNA. Esos mutan menos. Los virus de RNA mutan cada 2 segundos. Y hay de familias de mutantes a familias de mutantes. Entonces, la viruela del mono no muta. O quién sabe, ¿no? De momento todavía no. Pero los virus de DNA no tienen esa capacidad de mutación como los de RNA. Si ustedes van a Nueva York ahora y tienen contacto con una persona con polio, ¿qué inmunoglobulina los protege? ¿Saben que hay polio, verdad? ¿Sí? ¿Todos saben que hay polio? ¿Dónde hay polio? Y antes de los Estados Unidos, ¿dónde había polio? ¿Hace cuántos años que no había polio en los Estados Unidos? Más de 30. En Bolivia no hay polio, todavía. Se supone que ya estaba erradicada. Pero hay y ha habido en Asia, en África, en Europa del Este, y con la movilidad y la globalización se han infectado a las personas. ¿Y por qué se han infectado? Viene siendo un meme ahí seguro. Mira, no, qué horror. ¿Por qué hay infecciones ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no se han vacunado?
Eso pasa por pensar cuando no saben, ¿no? Antivacunas, si no hay para que me vacuno, gente burra. Entonces, van ustedes ahora ustedes supongo que están vacunados para la polio. Supongo. ¿Están vacunados? ¿Los vacunados sus papás? ¿O no saben? Vayan a averigüen, ¿no? Claro, en otra época la vacunación era más intensa. Bueno, no sé, en Bolivia y México sí era súper cuidadoso el asunto de la vacunación. Ahora ha sido el demonio con el gobierno actual. Pero antes eran muy buenas las coberturas y te vacunaban casa por casa y andabas con tu vacunita y a cualquier chavito que pasara por ahí le encajabas las gotas para la polio. ¿Qué hará? ¿Qué estás en tu casa? ¿Qué es esto? Ay, no te digo que cuando piensan, nomás lo arruinan. Ya. No conocía. ¿Usted es de aquí? No conocía a los trufis. O sea, en auto nomás. Lo lleva y lo trae su papá. Qué desastre. Me estoy inspirando para el examen ahora, ¿eh? Sí, me estoy inspirando. Y la inspiración no está siendo muy buena. Así que, ¿qué estaba yo hablando? De la polio. Entonces, ¿qué inmunoglobulina los va a proteger en el supuesto de que estén vacunados? ¿Por qué la A? Ya llegó la señora. Te la voy a espantar. IgA han dicho. IgG, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Por qué la A? La polio entra vía intestinal. Bloquea la entrada a la infección al epitelio intestinal. Así que la que te defiende es la IgA. De la importancia de la IgA, porque la IgA es la que te va a bloquear la entrada de la mayor cantidad de microorganismos. Igualmente, si estás vacunado para el COVID y te sirve la vacuna, entonces los anticuerpos que te van a proteger son los que están en la mucosa respiratoria, o sea, IgA. Ya se atravesó, pues no aparece la IgG, pero después la más importante será IgA. Entonces, las inmunoglobulinas van a tener un extremo que se une al antígeno y un extremo que permite cumplir con su función gracias a los receptores de fracción constante de inmunoglobulinas. Okay. Aquí están los receptores que ya mencionaron ustedes. El receptor de fracción constante de la inmunoglobulina G será el CD64, el CD32 y el CD16. Los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina A, el CD89. Y los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina E, el clásico, que es el 1, y el tradicional, y el alternativo, que es el CD23. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? Bueno, como ya hemos mencionado un montón, estos receptores, que son estos que están aquí, van a reconocer la fracción constante de la inmunoglobulina. Ahí tengo la inmunoglobulina unida a un bicho aquí, a otro bicho acá. Entonces, ese receptor identificó la fracción constante. La fracción constante es esta, que dicta la función, y la especificidad de la inmunoglobulina está dictada por la fracción variable. Esta es la fracción variable, esta es la fracción constante, y esta fracción constante es reconocida por el receptor. Una vez que estos dos se unen, se activa la célula. Y si fuera un macrófago, ¿cuál será la respuesta de esa activación? Pues se lo come, fagocitar. Aunque dependerá de la célula que sea, yo puedo activar
fagocitosis, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, apoptosis en algunas células, liberación de mediadores, los macrófagos pueden comer y liberar mediadores también, incrementar la presentación de antígenos y en algunos casos hay receptores que tienen función inhibidora. Cuando ya no tengo el antígeno, entonces bloqueo toda la respuesta. Los dominios de los receptores que van a desencadenar la activación se llaman dominios ITAM. Este dominio de acá es un dominio, ay Dios mío, es un dominio activador. Este. Y el ITIM que está por aquí es inhibidor. ¿Ok? ¿Qué significa ITAM? Dominio, ¿qué se llama? Dominios de inmunoreceptor tirosina dependientes, activadores. Y estos de acá son inhibidores. Aquí están los receptores de nuestra inmunoglobulina E, que van a estar en mastocitos, basófilos, células cebadas, y el CD23, lo mismo. Cuando la inmunoglobulina E está unida por aquí, se favorece la degranulación y la inflamación. La pregunta ahora es, ¿por qué razón las inmunoglobulinas tienen una enorme capacidad de diferenciación? ¿Por qué es posible que yo tenga inmunoglobulinas casi infinitas si la información para la síntesis es finita? La pregunta literal del texto es, ¿cómo puede un genoma finito proporcionar la información necesaria para el amplio repertorio de moléculas de anticuerpos que puede sintetizar un individuo? ¿Cuál será la respuesta? Pues ahí está. Translocación, recombinación y mutación somática. La teoría fue expuesta por ese señor que tienen ahí, Susumu Tonegawa, premio Nobel en 1987, que habla de la recombinación. ¿Qué será eso de recombinación? A ver, explíquenme. ¿Qué será eso de la recombinación? Pero una cosa es selección y otra recombinación. La recombinación aleatoria de genes explica la aparición de un repertorio primario y luego un repertorio secundario de anticuerpos. El repertorio secundario es infinito. Entonces yo tengo posibilidad de producir el anticuerpo que se me pegue mi gana para lo que yo quiera. ¿Cómo es posible que mi cuerpo pueda hacer eso? Esa es la pregunta. Pero es que no entiendo qué es eso de recombinación. Esa es mi duda. ¿Qué es eso de recombinación? Una mezcla. Para adaptarse a los cambios. No entiendo, o sea, no entiendo. ¿Qué será eso de recombinación? ¿Cuánta ropa tienen ustedes en su ropero? ¿Qué? Imagínense que la ropa de su ropero es un gen. Cada polera que tienen, cada calzón que tienen, cada calcetín que tienen, es un gen, ¿no? Y tienen que combinarlos, ¿no? Y recombinarlos. Si tienes 3 hermanos, vas a los del vecino, ¿no? Y recombinas. Así que tienes posibilidades interesantes, ¿no? Si vas recombinando. Y si vas a mutar, ¿puedes mutar tu ropa, niñas? ¿Cómo mutarían su ropa? La cortas, la coses, le pegas una cosa, le pegas otra. Si no te gusta la combinación, la primera combinación que hiciste, ¿qué haces? La botas y buscas otra.
¿no? Si no te gusta el recorte que hiciste, lo botas y haces otro. Aquí es básicamente lo mismo. Nuestro ropero inicial es este de aquí, estos genes de acá, estos genes de acá, que van a ser los genes B de J. Nuestras blusas, calcetines, calzones, no sé. Ahí están muchas variedades. Y estas se van a ir recombinando. Yo tengo un cuadro básico elegido acá por recombinación. Este no es el mejor que tengo, pero luego lo voy a modificar. Este es el primero. Luego de muchos intentos de que, ay, no me gusta, ay, no me queda, ay, no combina, ay, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Niñas, ¿ustedes entienden eso? Y no me gusta, y te pones, acabas en el primero, pero ya combinaste 200 y te quedaste 3 horas en la combinada, ahí te sale uno. Y luego le pones un par de detallitos, ¿no? Le pones un par de, ¿qué será? De accesorios, ¿verdad? Esos accesorios, en este caso, sería la modificación que haces sobre tu repertorio primario de receptores. Esto ya es el repertorio secundario, agregar un par de detalles a tu outfit para que sea diferente del que tenías ayer, aunque sea la misma ropa. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. Entonces, yo aquí tengo el cromosoma 22 de las cadenas ligeras, el cromosoma 14 de las cadenas pesadas. Y fíjate la cantidad de segmentos. Esta sería tu ropa. La cantidad de segmentos. 34. Y voy a combinar estos. Y me va a quedar un fragmento de RNA mensajero que eventualmente codifica para esta proteína. Y de este otro lado, las pesadas lo mismo. 40, 25, 6, no sé qué. Y me va a quedar este. De manera que si se dan cuenta, esta cadena de aquí es diferente a esta de acá. Esta es diferente a esta. Y eso le da una gran diversidad. Ahora, todo esto me sirve, quién sabe. No sé. Hay que probarlo con el anticuerpo. Así que imaginemos ahora que estos son ingredientes para un muffin. ¿Ok? Quiero hacer un muffin, pero no sé cómo se hace. Tengo los ingredientes, pero no sé cómo se hace. ¿Qué haríamos? Y como experimentos. Mezclo uno de este con uno de este y con uno de este, a ver qué sale. Y mezclo este con este y a ver qué sale. ¿Te va a salir a la primera? No. ¿Qué haces después? ¿No te sale? ¿Qué le haces? Lo tiras y sigues intentando. Obviamente vas anotando. Cuando te sale uno bien, ¿qué haces? Lo guardas para repetirlo, para replicarlo. No es perfecto, pero se acerca. Ese es el repertorio primario, ese es tu muffin primario. Sobre ese muffin se lo vas a probar al antígeno. Si al antígeno le gusta, es un buen muffin, pero no es perfecto. Entonces el antígeno va a decirle, ¿por qué no le pones chocolate? ¿Por qué no le pones más azúcar? Un poquito de tocino, no sé. Sobre ese muffin primario, tú haces pequeñas modificaciones. ¿Para qué? Para que el antígeno interactúe de manera más eficiente. Eso se llama maduración por afinidad. Entre más prueba, más modificaciones hace, hasta que quede perfecto. Obviamente en esos experimentos habrá muchos que no sirven, entonces los tiramos. Pero yo cuando te sale uno, lo guardas en información de memoria. Y para eso sirve esta recombinación. La recombinación es mediada por los genes RAX, que son claves para esta recombinación y se usan tanto en anticuerpos como en receptores de células T. Aquí está el antígeno, mira, la celulita y el receptor. Selecciona, se clona y vas a tener células plasmáticas y células de memoria. ¿Qué quieren ser? ¿Células plasmáticas o células de memoria? Plasmáticas. Todos quise plasmáticas. Producen anticuerpos, termina la respuesta y te suicidas. ¿Sí? Una muerte de... ¿Alguien quiere ser de memoria? Esa no muere. ¿No? Bueno.
Ok, entonces la diversidad de las inmunoglobulinas las vamos a obtener, como ya vimos, por recombinación BDJ, imprecisiones recombinatorias, adición de nucleótidos, mutaciones. En este proceso de replicación en las células y en las inmunoglobulinas, lo que menos necesitas es que sean iguales. Si te salen diferentes, mejor. Y de ahí la diversidad. Entonces, ¿qué pasa si yo me enfermo y tengo anticuerpos y no tengo anticuerpos? Acá tengo una donde está la célula enferma sin anticuerpos. ¿Qué pasa? La infección se replica y eventualmente la célula puede dañarse y morir. ¿Qué pasa por acá? Cuando yo tengo anticuerpos, no hay infección. Se bloquea la infección. De este otro lado, la infección ya está establecida y se disemina si yo no tengo anticuerpos. Pero si tengo anticuerpos, la infección no se disemina. Si yo tengo una toxina, la toxina va y daña el tejido. Si yo no tengo anticuerpos, pues el daño es evidente. Pero si tengo anticuerpos, se neutraliza la toxina. Por ejemplo, ustedes están en Pando y les llega a su servicio de urgencias un señor que ha sido atacado por monos. ¿Qué harían? ¿Qué le va a dar? ¿Qué enfermedad le puede dar al doncito? Al mono no, pero le puede dar rabia. ¿Cómo vas a evitar que le dé la rabia? ¿Qué? Ok, la vacuna. No tengo vacuna. Al doncito a ver si tiene reacciones graves o qué. Pero no lo tocó un mono, lo tocaron varios monos. Y ya tienes el antecedente que hace 3 semanas se murió un señor con rabia porque lo tocaron monos. Pero no tengo vacuna, ¿qué le hago? ¿Qué? ¿Para qué? Pues sí, lo tienes que aislar, cuidado te muerda a ti, pero sí, te muerden. Contacto, sí. ¿Qué le voy a poner? La idea está bien, pero no es a través de alguien. Si no tenemos la producción de anticuerpos hechos con técnicas de DNA recombinante, gamma globulina hiperinmune para esto, y le vas a poner inmunoglobulinas. Y siempre se pone como rutina, cualquiera que ha estado expuesto, le pones inmunoglobulinas y luego la vacuna. Que hay diferentes variedades de vacunas. Ok, así que los anticuerpos son súper importantes. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de las inmunoglobulinas? Neutralizar, opsonizar, activar complemento, y al activar complemento, lisis, opsonización y quimiotaxis. ¿Qué es el complemento? El MAC, pero son proteínas que se encuentran circulando en la sangre activa toda la... De manera activa. No, inactiva. Ah. Tiene que haber su proteína activa. Pero la enzimática es la más importante para la activación. Como que una va y es una cascada enzimática funciona a base de proteínas. Sí, las enzimas siempre son proteínas. Para los que no saben. Ah, para los que no saben, claro, está bien, sí. Bueno, entonces el sistema de complemento se llama complemento porque complementa la función de los anticuerpos. De ahí el nombre. ¿Y quién se inventó el nombre? Adivinen. Paul Ehrlich, el mismo que dijo anticuerpos, él mismo puso complemento.
El complemento fue originalmente descrito por el señor Bordet, un belga, y le denominó alexina. Y luego viene Elric y le dice, no, ¿sabes qué? Alexina no me gusta, le pondremos complemento. Así que, ¿por qué complemento? Porque complementa los anticuerpos. Paul Ehrlich es un investigador súper famosísimo en inmunología y dentro de las curiosidades, además de hablarnos del anticuerpo y del complemento y demás, se inventó un medicamento que se llama Arcervenzol. Salvartán también le decían, y es un medicamento que se usaba para la sífilis. Recuérdenme cuál es el agente etiológico responsable de la sífilis. Ardida. Taxagon. Treponema pallidum. ¿Qué forma tiene el treponema? Es una espiroqueta. Es una espiroqueta. Ok. ¿Qué tratamiento le van a dar ahora a un paciente con sífilis? Ahora, no, el arcervenzol era un medicamento que se usaba antes. Y este medicamento está hecho a base de arsénico. Así que si le dabas el arsénico, esa presentación al paciente, podías eliminar la sífilis o al paciente también. Depende en qué etapa se encuentra. Ok, depende de qué. Cuéntame de las etapas. La más grave es cuando ya va a llegar a grave. Y la normal, no normal, la más temprana es sífilis. No. ¿Cómo sé yo que tengo sífilis? Tienes que, bueno, en realidad creo que hay veces en las cuales no presentas síntomas. Entonces, tienes que hacerte una Ay, qué prueba diagnóstica. TB. ¿Y qué es eso? Enfermedades de transmisión. ¿Qué prueba hago específicamente para sífilis? Tenemos, de hecho, dos variedades de pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. ¿Escuché por ahí? Es una opción, serología, PCR. Las pruebas moleculares ahora son lo que pega. Si tienes una sífilis temprana, ¿qué tratamiento le das? Sí, ¿qué medicación? Penicilina y parientes. Este de acá es una curiosidad, insisto, porque tenía arsénico. Y repito, moría la sífilis o moría el paciente, pero se conseguía el efecto, ¿no? Se cortaba la cadena de transmisión con ese paciente. Los antibióticos en realidad surgen a mediados del siglo pasado. En realidad, un poquito antes, ¿no? ¿Cuándo apareció la penicilina? ¿Se acuerdan? ¿Quién identificó la penicilina? Fleming. ¿Y en qué año fue eso? 1800. ¿Qué? Ahí está. 1900. Pero se empezó a producir ya para la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Ahí ya se empezó a usar de manera más importante junto con las sulfas, que eran nuestros dos antibióticos más importantes. Antes no había. Entonces la gente se moría de infecciones. Aquí está Bordet y la bendita Alexina le estudiaba a la cólera y veía que había algunas sustancias que podían neutralizar la actividad bactericida del Vibrión y le denominó Alexina a la que era inespecífica y anticuerpos a los que eran específicos. Le dieron el Nobel en el 19. Como ya dijeron sus compañeritos, estas proteínas del complemento son más de 25, 30, no 200, 25, 30 proteínas constitutivas producidas en su mayor parte en el hígado.
¿Qué quiere decir constitutivas? ¿Qué dice tu Google? ¿Alguien dijo? ¿Qué es eso de manera constante? Siempre está. Sí, o sea, constitutivas quiere decir que se producen 24/7. No importa las condiciones, siempre hay proteínas del complemento. Eso es constitutivo, se expresan constantemente, todo el tiempo, 24/7. Estas proteínas, como ya dijeron sus compañeros, se van a liberar en forma inactiva, se van a activar de manera secuencial, organizada, en cascada, con 4 objetivos claros. ¿Cuáles son los objetivos del complemento? ¿Qué hace el complemento? Lisis. Lisis a través del complejo de ataque de membrana. ¿Qué más? Taxis. Lisis es destrucción de la célula blanca. Quimiotaxización. Quimiotaxis, anafilotoxis y opsonización. El complemento entonces va a ser lisis, opsonización, quimiotaxis y anafilotoxis. Las proteínas del complemento constituyen más o menos el 10% de las proteínas plasmáticas y su hiperactividad puede causar enfermedad, lo mismo que su deficiencia. Entonces, aquí tenemos la lisis. La lisis va a ser mediada por los diferentes elementos del complemento de la fase terminal, que son C5b, C6, C7, C8 y muchas moléculas de C9. La opsonización es mediada básicamente por C3b, opsonina más importante. La quimiotaxis y la anafilotoxis va a ser mediada más importante por C5a, pero puede hacerlo también C4a y C3a, pero C5a es la anafilotoxina más importante. Aquí tenemos otra función, que aunque es lo mismo, está especificada de manera diferente. Esto de aclaramiento de inmunocomplejos, ¿qué es eso? ¿Qué será aclaramiento de inmunocomplejos? ¿Qué es aclarar? Pero no estamos en derma, ¿sí? Despejar tal vez. ¿Qué? Despejar. Ah, sí. Como limpiar. Como limpiar, como eliminar. Ajá. Aclarar es como eliminar, si quieres eliminar manchas, eliminar urea, tienes aclaramiento de urea, ¿no? O depuración de urea, depuración de creatinina o aclaramiento, eso lo han visto este mismo término que no sé cómo se pronuncia, niños, ¿cómo se pronuncia esto? Clearance, clearance. I'm sorry, eso. Ahí está, ya sabe. Completito, por favor. Very good, nice. Entonces, esto significa que voy a eliminar inmunocomplejos. ¿Y a través de qué molécula elimino los inmunocomplejos? ¿Qué molécula representa este azulito aquí? No, este rojito acá. El complemento. ¿Y quién reconoce a esta molécula del complemento? Sí, pero aquí hay una cosa roja, mira. Receptor del complemento. Claves los receptores para poder generar la función del complemento. Ok, entonces, 3 vías de activación del complemento. Vía clásica alterna de las lectinas. La vía clásica de la inmunidad adaptativa y la vía alterna y la vía de las lectinas de la inmunidad innata. Más eficiente, más rápida y más abundante la vía clásica. La vía alterna y la vía de las lectinas es más torpe, más inútil, más lenta, menos eficiente. La vía clásica requiere la formación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué antibody is this? IgM, esta es la IgM, que es un pentámero. Forma de estrella porque es un pentámero. Y esta configuración que tiene aquí se llama configuración en grapa. La configuración más importante para fijar sistema de complemento.
Entonces, yo solamente puedo activar complemento gracias a la IgM o a la IgG vía clásica. La vía alterna se activa por la sola presencia de bichos, microorganismos, y la vía de las lectinas gracias a la presencia de manosa o carbohidratos en la estructura de alguna célula. No solo microorganismos, sino también nuestras propias células. Una vez que se activa, mira, la proteína más abundante del complemento, como ya dijeron, es C3 y se rompe. Y esta C3 es opsonina, C3b y C3a, inflamación. Y acá rompo a C5, en C5A y C5b. C5b inicia el complejo de ataque de membrana y C5a, inflamación. ¿Qué dijimos que era la anafilotoxis? La degranulación del mastocito. Ok, entonces la vía clásica, ya dijimos, activada por IgM y por la IgG. ¿Y con qué empieza? Con la primera proteína del complemento, que se llama C1. Esta es una proteína de tipo colectina y tiene 3 subunidades, Q, R y S. La Q es esta de aquí y esta moleculita identifica a las inmunoglobulinas M o G, pero solamente cuando están unidas al antígeno. Cuando están solubles, sueltas, libres, no son identificadas. Solamente cuando están unidas a un antígeno. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que C1Q solo puede identificar a la inmunoglobulina cuando está unida a un antígeno y no cuando está soluble? ¿Tiene sueño? No ha dormido el doctor. Ah, estaba de turno. ¿Y qué aprendió en el turno? Sí. Tan fácil. Bueno, entonces, piensen y ahí cuando averigüen me cuentan. Aquí está C1Q unida a la fracción constante de la inmunoglobulina M o G, siempre unida a una superficie. Y una vez que esta cabecita de C1Q se une a en realidad varias cabecitas de C1Q se unen a la fracción constante de una inmunoglobulina, se activa la función R y S. La función R y S es enzimática. Son funciones enzimáticas que requieren calcio y van a permitirnos romper a los siguientes elementos de la cascada del complemento. Varias cabecitas deben unirse al mismo tiempo a la fracción constante de la inmunoglobulina G o M para disminuir el riesgo de la activación inapropiada, de que el complemento se active frente a cualquier provocación. Una vez que hemos activado a C1R y a C1S, vamos a romper proteolíticamente a C4 y a C2 casi de manera simultánea. C4 se va a romper en 2 fragmentos. El fragmento grande se llama C4b y el fragmento chiquito se llama C4a. Este C4a se destruye y C4b se fija en la superficie. No se olviden que esto siempre ocurre sobre una superficie. No va a ocurrir con el complemento pululando, ahí soluble, siempre unido a una superficie. De manera casi inmediata, dijimos, rompimos proteolíticamente a C2 en 2 partes también. La parte más grande se llama C2A y la parte pequeñita se llama C2B. Esta parte pequeñita es destruida y la parte grande se fusiona a la previa C4B. De forma que ya tenemos aquí en la superficie una primera enzima. Esta enzima está constituida por C4B2A. Esta molécula se llama convertasa C3. Esta convertasa S3 va a romper a C3 en 2 moléculas, C3A y C3B. C3B es opsonina, pero además algunas de estas moléculas pueden unirse a la previa convertasa S3 para formar la convertasa S5. Y C3A se va a ir a generar inflamación.
La convertasa S5 va a estar constituida entonces por C4B, 2A3B. Esta moleculita ahora va a ir a romper ¿a quién? A C5. Rompemos a C5 en C5A y C5B. C5A, inflamación, y C5B va a ir a formar el complejo de ataque de membrana. Este es el último paso proteolítico de la vía clásica del sistema de complemento. Una vez que tengo a C5B, sobre C5B se arma C6, C7, C8 y muchas moléculas de C9, 16, 20 moléculas de C9, que van a formar un poro, van a generar hoyos en la membrana, causando alteración de la permeabilidad y daño osmótico. Este hueco, estos huecos que genera el complejo de ataque de membrana, provoca la entrada brusca de agua a la célula y la revienta, causando lisis de la célula, que puede ser una bacteria o una célula propia. Esa es la vía clásica del sistema de complemento. Preguntas. ¿Con quién empieza la vía clásica del sistema de complemento? ¿Qué necesito, señora Cabrerizo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para iniciar la vía clásica del complemento? ¿Qué necesito? Señorita Meme sonriente. Antes de BS. Señorita del té. ¿Qué necesito para activar, para iniciar la vía clásica del complemento? Antipatógeno que esté unido. Espérate. Señorita T. Espérame, así, suelta. No. Doctor, que llegó tarde. El camión equivocado. ¿Qué necesito? Amiguita de cosita. Ahí bien, tranquila. Después, hundir en el rincón. ¿Qué necesito? Mostrar una imagen, doctora, necesita. Necesito el complejo antígeno anticuerpo. Complejo antígeno anticuerpo. Cualquier complejo antígeno anticuerpo, no, tiene que ser IgM o IgG, unido a un antígeno en una superficie. Puede ser un microorganismo, puede ser una célula. Muy bien, siguiente paso. ¿Quién reconoce al complejo antígeno anticuerpo? Sacsayhuaman. Sí. ¿Qué parte de C1? C1Q. C1Q, la comunidad C1Q. Una vez que C1Q está unido al complejo antígeno anticuerpo, señorita de la bolsa, Rosa. rosa. Una vez que tengo C1Q unida a la inmunoglobulina, al complejo antígeno anticuerpo, pasa. ¿Qué se activa? Siguiente HP. ¿Qué se activa? R y S, las actividades enzimáticas, proteasas. Una vez que ya tengo activada toda C1Q, R y S, ¿qué ocurre, señorito Lima? Se rompe proteolíticamente ¿a quién? C4 y C2, ¿en qué?
C4A y B, C2A y B. ¿Qué pasa con C4A? C4B, se fija la superficie. ¿Qué pasa con C2A? Se difusiona a la B, se está en la membrana, a C4B. ¿Y qué pasa con C2B? Ya desaparece el fixio, desaparece. Muy bien, ahora ¿qué tengo en la superficie? C4B, C4B, o sea, ¿qué es eso? Enzima, que se llama ¿cómo? C3 convertasa. ¿Y qué va a hacer la C3 convertasa? Difícil. C3 convertasa. Difícil. C3 convertasa. Señorita Phil. Difícil pregunta. ¿Qué hace la C3 convertasa? ¿Podríamos decir yo? C3 convertasa. Convierte a C3 en ay, pues. C3A y C3B. C3 convertasa con B a C3. La convierte en C3A y C3B. ¿Qué hacemos con C3A? Inflamación. Quimiotáctica y anafilotóxica. ¿Y qué hacemos con C3B? Opsonina. ¿Sabéis? Se pega y actúa por opsonina. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Con quién se une? ¿Qué? Con la C3 convertasa. ¿Cómo está formada la C3 convertasa? C4B y 2A. Y si le agregamos 3B, eso se llama ¿cómo? Convertasa de C5. ¿Cómo está formada la convertasa de C5, señorita Phil? ¿Cómo está formada la convertasa de C5? C4B, 2A, 3B. ¿Cómo, señorita Phil? C4, B, 2A, 3B. ¿Cómo? Ok, C4B, 2A, 3B. Esa es la convertasa de C5. ¿Qué hace la convertasa de C5, señorita Phil? Y si pregunta nuevamente. Pero déjala, pues. Convertasa de C5, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué trae? Si rompemos C5, C5A y C5B, ¿qué hacemos con C5A? Inflamación y quimiotaxis. ¿Y qué hacemos con C5B? Inicia la formación del complejo de ataque de membrana. C5B atrae a C6, C7, C8 y muchas moléculas de C9 que se están ensamblando sobre la membrana, están atravesando la membrana, la capa lipídica, y generan ¿qué cosa? Pero antes de la lisis, para que ocurra la lisis, ¿qué está ocasionando el complejo? Va a ser la permeabilidad de la... Va a generar un hoyo, va a estar perforando, como cuando eres una lata. Genera poro, por ahí se mete líquido y la célula revienta. Muy bien, esa es la vía clásica. Ahora vamos a la vía alterna. ¿Qué pasa con la vía alterna? Bueno, en la vía alterna yo tengo a varios elementos nuevos. Ahora tengo, bueno, ya lo conocíamos.
Y tenemos tres elementos más. La proteína B, la proteína D, factor B, factor B, factor D y la properdina, que son otros elementos que van a participar de la activación del complemento. Entonces, C3, que anda por ahí paseando feliz y contenta, soluble, sin nada que hacer, decide distraerse y se revienta sola, lisis osmótica. Y anda C3A y C3B, sin nada que hacer. C3A desaparece y C3B dice, bueno, me ocuparé de alguna cosa y se pega en una superficie. De forma completamente aleatoria, se pega lo que encuentra, cualquier bicho, cualquier cosa. Una vez que C3B está unido a la membrana de cualquier cosa, suponemos un bicho, quisiéramos que fuera un bicho, aparece el factor B. Y el factor B dice, uy, ¿por qué no invitas? Y la une, se une. Y formamos a C3B, factor B. Porque este factor B solamente se une al C3B cuando está en una superficie. ¿Por qué razón? Porque ahí se expone el sitio de afinidad con el factor B. Si C3B anda soluble, no hay manera de que sea reconocido por el factor B. Una vez que estos dos están aquí listos para armar su fiestecita, aparece el factor D. Quiere hacer un trío, pero el factor B no se lo permite. Y en la pelea sufre una ruptura proteolítica. Así que se va el factor D con los crespos hechos, pero el factor B perdió un pedazo. Su corazoncito ha sido destruido. ¿Sí? Se perdió. BA se va y BB se queda aquí. Así que lo que queda en la superficie es el complejo C3B-BB, que se llama convertasa S3. Esta convertasa S3 es estabilizada por otra proteína del complemento que se llama properdina. Para que esto ocurra es fundamental la presencia de magnesio. Una vez que tengo la convertasa de C3, ¿qué va a pasar? Va a romper a C3. ¿En qué? C3A y C3B. ¿Y a dónde va C3A? Inflamación. ¿Y a dónde va C3B? Opsonización o se une a la convertasa previa que teníamos. De manera que ahora tengo C3B, BB3B, convertasa de C5 de la vía alterna. ¿Y qué hace la convertasa de C5? Actúa sobre C5 y rompe a C5 en C5A y C5B. ¿Y qué pasa con C5A? Y C5B, complejo de ataque de membrana. ¿Listo? Esa es la vía alterna. La vía de las lectinas es lo mismo que la vía clásica. Lo mismo. Pero en lugar de C1 tengo otra cosa que se llama lectina fijadora de manosa. La lectina es una proteína, glucoproteína, de la familia de las colectinas, y se encarga de fijar manosa. ¿Qué es la manosa? Un azúcar que se encuentra en la superficie de muchas células, en especial microorganismos. Así que en lugar de C1 voy a tener a la lectina fijadora de manosa. Y en lugar de R y S tengo estas proteínas de acá que se llaman MASP1 y MASP2. Estas son serin proteasas asociadas a la lectina fijadora de manosa. ¿Qué van a hacer estas proteínas? Lo mismo que R y S. ¿Qué hacían R y S? ¿Rompían a quién? No. ¿A C4 y a C2? Rompo a C4 en C4A y C4B. ¿Y a C2? C2A y C2B. ¿Y qué hago con C4B? Se queda en la superficie y se une a C2A. ¿Y formamos a quién? Convertasa S3. ¿Y qué hace la convertasa S3? Ella no se rompe, ella rompe a... ¿A quién rompe?
a C3, en C3A y C3B. Y C3B se fusiona a la convertasa de C3 para formar la convertasa de C5. Y listo, continuamos. ¿Ok? Requiere calcio, esas son las vías. Y ahí en la imagen están viendo la unión sucesiva de los elementos del complejo de ataque de membrana para generar esos huecos y esa lisis osmótica. Es fundamental controlar la activación del sistema de complemento. Porque como hemos visto, en especial la vía alterna y la vía de las lectinas, pues se puede activar frente a la menor provocación. Lo que podría generar gran daño a nuestros pacientes o a uno mismo. Así que para evitar esta activación inapropiada del complemento, tenemos todas estas proteínas que nos ayudan al control de la activación inapropiada del complemento. Cada una de estas proteínas reguladoras pueden ser solubles o de membrana y van a regular la vía clásica, la vía alterna, la de las lectinas, la fase terminal o todas. El primero de estos elementos es el inhibidor de C1 que va a controlar obviamente la vía clásica, porque es la única que tiene C1 y es soluble. La proteína de unión AC4B, soluble y activa regula vía clásica y vía de las lectinas. El factor H, soluble, controla vía alternativa. Receptor 1 del complemento de membrana regula todas. La proteína cofactora de membrana, también de membrana, y regula todas. El CD55, que también se llama factor acelerante de la disociación, está en la membrana y regula todas. El factor I, soluble y regula todas. Proteína S o vitronectina, soluble, regula la fase terminal, se une a C7 y evita la inserción del complejo de ataque de membrana. Tenemos la proteína inhibidora de membrana de lisis reactiva, el CD59 de membrana y evita la inserción de C9. Y los inhibidores de las anafilotoxinas, que obviamente bloquean a las anafilotoxinas. Muchas de estas cosas están deficientes. Muchas de estas proteínas se encuentran deficientes en diferentes enfermedades. La primera de las enfermedades que tenían que estudiar era el angioedema hereditario. Cuéntenme, ¿qué leyeron del angioedema hereditario? Cerebro. Pues se encuentran edemas en lo que son las pieles, respiratorio y lo que es el digestivo. Y en este caso, se referencia a un el que es genético hace referencia a una delección trazo largo del cromosoma. Hace referencia a la deficiencia del inhibidor. Y si hacemos referencia a una vista más fisiopatológica, el inhibidor de C1, no hay pues deficiente, va a haber una mayor concentración. El vasodilatador se encarga de liberar prostaglandina. En este caso, como no hay mayor pues en los edemas se caracterizan son difusos, ¿Difusos o limitados? Son difusos limitados. Ya. Por el principio, ¿qué hace la función del nivel 1? Es la calicreínas de la dieta. Hay alta cantidad. La calicreína produce, entonces, como alguien inhibe. Entonces, el aumento de varicina. Esto va a dar una. Esto va a empezar los edemas cutáneos, o sea. Y sí, hay puntos en el cual el edema puede ser hinchar tanto los ojos que una persona no puede abrir sus ojos o puede puede asfixiarse. O un caso mortal cuando hay un edema en la glota. ¿Qué otra función tiene el inhibidor de C1?
además de controlar el sistema de las cilinas. Sí, ¿qué más? ¿Qué proteína de la coagulación también controla? ¿Alguien sabe? Porque no sé si alguien leyó. ¿Qué? ¿Qué otra? ¿Cuáles son las funciones del C1 inhibidor? Obviamente inhibir a C1. Listo, check. Inhibir el sistema de contacto de las cininas. Ok, check. ¿Qué otra cosa? Inhibe el factor 12 de la coagulación. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el factor 12 de la coagulación? El de Hageman. Ah, sí. Ay. Ok. Entonces, ¿qué trata? Los edemas son edemas súbitos, dolorosos, no pruriginosos. ¿Por qué es importante insistir en no pruriginoso? No, porque podría ser alérgico, más que infeccioso, alérgico. En alergia tú tienes comezón tienes prurito y el edema por alergia es súbito, pero es pruriginoso habitualmente. ¿Qué tratamiento le van a dar a un paciente que se les presenta en el servicio de urgencias con un edema en la vía respiratoria? Llega al hospital, saben que es un portador de edema hereditario. ¿Qué tratamiento le van a dar? Está con proceso obstructivo respiratorio. Se les va a morir. ¿Qué le van a dar? Diurético. No. ¿Por qué no? ¿Leíste la fisiopatología del edema? En angioedema hereditario. Ok, en otro edema quizá, pero ni siquiera diurético de inicio, menos que sea un edema pulmonar. A ver, exploraremos a ver si alguien más hay. Saxai Woman. Se te está muriendo el paciente en el servicio de urgencias. Con edema de vía aérea, edema glotis, la laringe, todo está hinchado. ¿Qué harías? Pero ¿cómo la mantienes si está obstruida? Se está hinchando en tu cara. Tú estás viendo cómo se hincha, se hincha, se hincha, se hincha. Su saturación va bajando, 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 bajando. 80, 79, 70, 65, 60, 50, 49. No está el terapista, papá. ¿Ya la llamaste? Pues ¿de qué que llega? 38, 30, 28. Es masista. Es el primo del presidente. Vas a acabar en la cárcel, papá. Traqueotomía le va a hacer al Red Sox. ¿Sí? ¿Y cómo vas a tratar el edema? Adidas. Pero piensa. ¿Qué cosa? ¿Qué? Le voy a transfundir. Le voy a transfundir, dice ella. ¿Qué le voy a transfundir? Porque le puedo transfundir varias cositas, ¿no? Le voy a poner adrenalina. No dicen los cabrerizos, dicen que no. Ni antihistamínico ni adrenalina. ¿Por qué no leen bien? ¿Por qué no les enseñas? Caramba. Adrenalina no sirve. Luego que algo intravenoso, ¿verdad? Hay un medicamento en Alemania. Estamos en Bolivia, papá. Pero es un medicamento alemán que tal vez pues está acá. Oh, ¿qué medicamento alemán? Pero transfusión. ¿Transfundimos o no transfundimos? ¿Qué le transfundimos?
¿Y dónde está el inhibidor de C1? Oh, ¿qué es el Icativan? Sí. Es una inhibición de... Te va a ayudar, digamos. Ok, es una opción, pero seguimos en los anticuerpos, en el suero, digo, en ¿qué cosa? En la transfusión. ¿La transfundo o no? Genio. que darle un inhibidor. Pero ¿y la transfusión? Ah, no. Sí, está bien, eso es correcto, pero ¿y la transfusión? No, ellos dicen que no. No transfunden. Ha sido tranexámico. Es muy utilizado en muchos. Correcto, sí, aquí hay. El ácido tranexámico cuesta 25 centavos. Aquí está súper común, o sea, lo puedes usar fácil, eso está. Pero ¿y el suero? ¿Le puedo transfundir suero en Bolivia o no? ¿Le puedo poner un concentradito plasma? Fresco congelado. Sí, así se llama. Obviamente se lo transfunde ya no está congelado, pero se llama plasma fresco congelado. ¿Te lo pongo eso o no? ¿No le podríamos poner? ¿Y por qué? ¿Pero por qué se está hinchando? No, sí se tiene que ser. El hecho de que esté hinchando no quiere decir que no le tenga que poner líquido. Pero, o sea, Porque no- el problema espérame, el problema de la hinchazón en esta paciente no es por hipervolemia, no es porque tenga insuficiencia renal, por ejemplo. Pero tienes que tener mucho cuidado con ese plasma, porque tienen igual C2 y C4 que igual van a causar, digamos, formar el edema. A pesar de que tienes el C1 que va a ayudar, también tú tienes C2 y C4 que son la causa principal de la activación del edema. Entonces, por eso no, yo no optaría por poner plasma directamente, optaría por lo que mi Pero ¿y si no la tienes? el ácido que yo, el ácido tranexámico, que es, Pero no tiene un efecto tan rápido. tendría que recurrir al plasma. O sea, estamos en Bolivia, entonces lo primero que podrías hacer es suero. Sí, o sea, lo ideal sería el inhibidor de C1. Listo. ¿Cómo se llama el inhibidor de C1? Berinert es una de las presentaciones. Listo. Este es el tratamiento. Ya está. No tengo, puedo usar suero. No quiero por el riesgo y tengo Icativan, pues le puedo dar Icativan. Que son inhibidores de la bradicilina, puedo hacerlo. El ácido tranexámico, los andrógenos son tratamientos también, pero no me va a ayudar. No sé, yo no optaría por dar un andrógeno. No se ha mencionado la edad del paciente, tal vez una mujer embarazada. Entonces, totalmente no tendríamos que dar Ok, a un niño. ok, hay que saber las condiciones del paciente, estamos de acuerdo. Pero si en el que estábamos hace rato, que era un varón hinchado, pues podríamos ponerle, ¿no? Pero sí, en cada situación hay que evaluar al paciente para decidir qué hacer. Tienes toda la razón. Bueno, entonces ya sabemos los medicamentos que vamos a preguntar, ¿verdad? Berinert, Icativan, Ecallantide y ¿qué otro dijeron? Ácido tranexámico. De todas formas, los andrógenos se usan dependiendo del momento y del paciente. Se pueden utilizar también andrógenos para el tratamiento de esta enfermedad, que no es una enfermedad frecuente. Ahora, ¿qué otra enfermedad teníamos que revisar? ¿Cuál es la enfermedad asociada a mutaciones en el factor H? La hemoglobinuria está relacionada con mutaciones del gen PIG. Entonces, la hemoglobinuria son mutaciones en el CD55 y CD59, más que nada en el tallo de glucosilfosfatidilinositol que ancla ambas proteínas. Esta sería la hemoglobinuria paroxística. Y el SHU es el que está asociado, entre otros, a las mutaciones del factor H, no solamente, pero de manera llamativa al factor H. ¿Qué significa eso de síndrome urémico hemolítico? ¿Qué es? Activación
¿cómo se dice? Permanente de la vía alterna del complemento. Ujú. Y está caracterizada por una triada de Anemia hemolítica microangiopática. trombocitopenia y manifestaciones renales, o sea, insuficiencia renal. Ok, han tomado nota, ¿verdad? Ok, y no todos, ¿no? Vía alterna. Y se caracteriza entonces por una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal agudas. ¿Qué tratamiento le darían? Depende de la situación, ¿no? A veces necesitas, a veces no. ¿Qué tratamiento le darían? ¿Qué? Eculizumab. ¿Qué es el eculizumab? Ok, porque estamos estimulando la activación del complemento. ¿Qué otra cosa le darían? Eso estamos hablando solo del complemento. Evidentemente tenemos que evaluar al paciente de forma global para ver todo lo que el paciente necesitará de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Y en la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿qué opciones, no, qué datos clínicos tendrían? Anemia hemolítica. ¿Cuál es el problema en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Hay una baja síntesis de la GP1 de la membrana en la superficie de la CD55 cargadas de son inhibidores fisiológicos del complemento activado. Hay básicamente los que sufren son plaquetas afectadas por análisis de complemento y Las plaquetas. No, los eritrocitos. Ah, ya. ¿Solo los eritrocitos sufren? No, porque también puede causar lo cual puede llevar a causas de muerte. ¿Pero cuál es la célula que más sufre? No, las células de la médula ósea, las madres, las que producen todas estas células, pues ya que al parecer el sistema inmune está atacando a la médula ósea, es por eso que va a existir este. Afectan las células madre, las que se destruyen son las células madre. Así que hay pacientes que hacen hemoglobinuria paroxística en el 25% de los casos y los demás se manifiestan como viscitopenia o pancitopenia. ¿Qué será viscitopenia? ¿Y pancitopenia? Como estamos hablando de células madre destruidas, es muy común que el paciente aparezca como una anemia plástica y es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Además de los síntomas propios, puede tener trombosis. ¿Qué tratamiento le darían a este paciente con hemoglobinuria? Una curiosidad, ¿por qué hacen hemoglobinuria por la noche? Bueno, doctora, en realidad, según lo que yo he leído, este es no un error, pero no hacen solo hemoglobina. Eso, disglobinuria por la noche, que en realidad existe una hemólisis en todo el día. Pero ¿por qué sería más común encontrar un poco mayor intensidad en la hemólisis en la noche? No durmiendo y Y modificaciones del pH, discreta modificación del pH en la noche por los cambios en las respiraciones se puede incrementar un poquito la hemólisis. Ok, tratamiento entonces dijimos. ¿depende farmacológico o no farmacológico? A ver, entonces, no farmacológica, doctor. No, para no farmacológico, ahora podríamos dar primero por el alto riesgo de trombosis. También en la acción de concentrado. Y tal vez podríamos dar a nuestro paciente hemólisis, ácido fólico, suplementos para que se pueda mejorar esta cuestión de eritrocitos. Sí,
Ok, sí, de hecho hay muchos medicamentos ahora que pueden manejar mejor la coagulación que la warfarina, con menos controles, eso es importante, sí. Okay. Pero si se va a optar por dice una doctora, tendríamos que vacunar previamente, tendríamos que verificar si nuestro paciente está vacunado contra el meningo. Y si es que no está, tendríamos que vacunarlo y esperar 2 semanas para ver si con esta medicación podemos empezar. Cualquier paciente con hemoglobinopatía debe ser vacunado por neumococo porque tiene más riesgo de infección, cualquiera, no solo este. Pero sí, hay que tenerlo en cuenta. Ok. ¿Algún otro comentario? Ok, claro, podemos tratar trasplante de médula ósea para controlar el proceso. Muy bien, ok, excelente. Para el diagnóstico, Podríamos contar. Sí, la citometría de flujo se usa mucho para este tipo de diagnósticos, sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, espero que anoten lo que dicen, ¿eh? Porque yo les voy a preguntar lo que nos dicen. Bueno, entonces, el complemento va a actuar gracias a sus receptores que ya hemos mencionado. Bueno, más enfermedades. Aquí tenemos algunas bacterias que son resistentes al complemento. Cuando nosotros tenemos infecciones, es común que las bacterias puedan hacer mecanismos de evasión, puedan evadir a nuestro sistema inmunológico. Y aquí tenemos algunas de ellas. Tenemos las gram negativas que son capaces de evitar la inserción del complejo de ataque de membrana, aunque algunas gram positivas también lo hacen. Tenemos bacterias que producen elastasa, que destruyen a las anafilotoxinas, y tenemos bacterias como el Pneumoniae, como el Strep pneumoniae, que tiene cápsula y evita la fagocitosis. Recuérdenme, por favor, qué características tiene la Pseudomonas. Bacilo, coco, positivo, negativo, flagelado, no flagelado. Es negativo. Coco bacilo. Es un bacilo gram negativo móvil y produce elastasa. ¿Qué quiere decir que produzca elastasa? Ya dijimos, destruye anafilotoxinas. ¿Cuál va a ser el efecto benéfico para la pseudomonas el destruir anafilotoxinas? ¿Por qué? Pero no se está camuflando en realidad. Es la pseudomonas. No se está camuflando, no está lanzando sus antígenos, no está escondiendo sus antígenos, está ahí, es la pseudomonas. Pero produce elastasas que destruyen a las anafilotoxinas. ¿Qué es la anafilotoxis? Entonces, Y va a empeorar la condición del paciente porque esta bacteria se... no va a haber inflamación, no va a llegar nada a la zona donde está la pseudomonas. Entonces la pseudomonas va a proliferar alegremente y va a causar una bruta neumonía, septicemia, chao, se murió el paciente. ¿Qué tratamiento le van a dar? ¿Qué penicilinas antipseudomonas conocen? Sí, pero no quiero ceftriaxona ni amikacina, quiero penicilina antipseudomonas. Quiero penicilina antipseudomonas. Penicilina antipseudomonas. ¿Qué? Piperacilina. Picarcilina. ¿Sola o acompañada? ¿Acompañada de quién?
La penicilina también es una penicilina antiseudomona. ¿Acompañadas de quién? Sí, piperacilina, ticarcilina, ¿con qué? Ácido clavulánico, tazobactam, claro, para pseudomonas. Ahora, ¿le quieres agregar un aminoglucósido? Llégale, está bien. ¿Quieres una cefalosporina de tercera, cuarta? Le va bien. Con un aminoglucósido le va requete bien. ¿O quieres una cefalosporina de quinta? ¿Qué cefalosporina de quinta conocen? Cefalosporina. ¿La vancomicina le da a la pseudomona? La banco es solamente para gram positivos. De los que tenemos en la pantalla, ¿a cuál le puede dar la banco? Al Strep pneumoniae, que es una superbacteria. El Strep pneumoniae es actualmente una superbacteria. Antes le damos penicilina, ahora no, porque hay mucha resistencia. Le das aminopenicilinas o el esquema para neumonía sería con fluoroquinolonas. Entonces, vancomicina, obviamente que nada que ver. ¿Qué es cefalosporina de quinta? Ceftobiprol, ceftarolina, son de quinta. Okidoki. Cuando tenemos deficiencia de complemento, podemos tener acúmulo de inmunocomplejos y los inmunocomplejos se precipitan y activan complemento. ¿Qué enfermedades, además del lupus, se relacionan con acúmulo de inmunocomplejos? Enfermedades por hipersensibilidad tipo 3. Enfermedades por hipersensibilidad de tipo 3, que son por inmunocomplejos. Tan o más frecuente que el lupus. Articular. Artritis reumatoide por inmunocomplejos. Otra. Y ahora sí son más raras las demás. Sjögren, sí. Reacción de Arthur, sí. ¿Qué? ¿Al Sjögren? Sí, yo decía esa, pero no sabía. Bueno, yo no sé si se pronuncia así, pero decimos Sjögren ahora. Basta a ver si así se pronuncia. Pero en general decimos Sjögren. ¿Y eso qué es el Sjögren? ¿Está con ahí? ¿De qué? En especial, ojo seco, boca seca. Y esto también es una enfermedad por inmunocomplejos. Y sí tenemos un montón de vasculitis que son por inmunocomplejos. Aquí tenemos infecciones. Los pacientes que tienen deficiencia del complemento van a tener infecciones diversas. ¿Qué tiene este niño de aquí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Impétigo. ¿Quién es el agente etiológico? Estrafia, estafilo, cualquiera de los dos. Estas lesiones pueden estar cerca de la, bueno, cavidad oral, nasal o incluso ocular. Muy común en niños. ¿Qué tiene este de acá? Celulitis. ¿Quién puede causar celulitis? ¿Quién? Cualquiera. Pero los strep, el piógenes es súper común y el piógenes puede causar también fascitis necrotizante. Ahí tienen algunas imágenes de angioedema, la hemoglobinuria y el eculizumab que ya habíamos mencionado.
Ok, con esto terminamos el temario para el primer parcial. El primer parcial va a tener 50 preguntas para 50 minutos. Van a tener preguntas de una sola opción, preguntas de varias opciones con clave, o sea, si 2 son correctas será A, si 3 son correctas será B, si no sé cuántas son correctas será C y así, o si todas son falsas será J, no sé. Y van a tener también preguntas con 2 premisas largas. Si la primera premisa es correcta, será A. Si la segunda premisa es correcta, será B. Si las 2 son correctas, será C. Y si las 2 son falsas, será D. ¿Ok? Lean bien las opciones, distribuyan bien su tiempo, porque no les va a dar tiempo para gran cosa. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos hablado en clase entra al examen. ¿Listo? Ok, chao, chao. Que les vaya bien.